Muy bien, ya te lo había anunciado y ahí está don Gonzalo Peralta, profesor. Señor, ¿cómo está? Vamos a hacer una casa hoy día. Usted tiene un libro también al respecto que toca de alguna forma, ¿no? Tu historia nacional de la infamia, ¿no? Sí, es una recopilación de artículos que yo publicaba en el Clinic tiempo atrás. ¿Ya? Donde yo agarré mañosamente, digamos, contar la historia de Chile, personajes o hechos históricos de una manera crítica, ¿no? Ahí está el libro, ya que es un clásico. Ahí está, sí. Entonces, claro, ahí yo me regodeé, digamos. Me gusta el nombre porque infame. el nombre es duro, Historia Nacional de la Infamia. Claro, es una paráfrasis bien descarada de un libro de Borges, sin ningún ánimo de compararme con él, de repente no debía ni haberlo dicho, que se llama Historia Universal de la Infamia, que es uno de sus primeros libros de cuentos donde agarra varios personajes infames. ¿Ah? ¿A quién le ganaba Borges? O sea, no me toque a Jorge Luis. Oye, Charly García, a propósito argentino, decía, hay que robar con estilo. Muy argentino. Cuando le raya una canción a otro. Es que claro, sí. Ya. Sí. Oye, y vamos a hacer un ciclo, hagamos un ciclo de la corrupción en Chile, o al menos para entender un poco si esto es algo nuevo o es algo que que lo venimos arrastrando durante toda la época republicana como buenos herederos, ¿no? Españoles. Sí. Bueno, la corrupción es, como diría, como casi un pecado universal, ¿no? Claro. Como esa famosa frase que le adjudican a los radicales que decían no me den plata, sino que pónganme donde haya. En cierto modo revela que si las instituciones o la vida pública o el control del poder no son suficientemente rigurosos, bueno, la corrupción se produce. Perfecto. Entonces... Empecemos hablando, ¿te parece, Gonzalo, de lo electoral, ¿no? De estas prácticas electorales, cuando Chile comienza a pensar cómo se tiene que votar, ¿no? ¿Quién debe votar? ¿Quién tiene derecho a votar? Correcto. Y ahí el voto censitario es lo más histórico, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo primero que se debería decir es que Chile tiene una larga historia electoral que nos honra. O sea, en ese sentido, desde el fin de la independencia, 1823, hasta la actualidad, con, por supuesto, por ahí algunas paréntesis, el más largo, el de la dictadura militar, ¿no? De Pinochet, hubo elecciones regulares y continuas de autoridades públicas. Y eso, en el contexto latinoamericano, es bien extraordinario. Claro. Ahora, ¿cómo se hacían esas elecciones? Por ahí entra, digamos, la maldad, ¿no? Y bueno, en el caso chileno, como tú dices, desde el comienzo, una primera restricción del voto es quiénes podían votar. O sea, quiénes eran lo que se denominaba en esa época ciudadanos activos, ¿no? Ahora serían aquellos que pueden votar. Perfecto. Y en ese sentido estaba muy restringido. ¿Y de qué época estamos hablando, ¿no? Con este llamado voto censitario? Sí, bueno, comienza ya con la instauración de la República en 1823, después de la caída de O'Higgins. Qué bueno que tú nombres el año 23 como la instauración de la República, no el 1818. Claro, porque el gobierno de O'Higgins, que es un gobierno más bien militar, si se quiere, y heredero de las guerras de la independencia. Él es una figura de la independencia, un militar de la independencia, un gran personaje. Yo no soy anti-o'higginista, si se quiere. Yo sí. Ya, bueno, ok, ahí todavía se agarran o'higginistas y carrerinos, ¿no? Sí, por supuesto. Y la cosa es que yo diría que tras la caída de O'Higgins empieza ya un periodo de gobiernos con presencia más civil y con estos votos. Con la Constitución del 23, entonces, lo más liberal, ¿no? Ramón Freire, etcétera, ¿no? Claro. O sea, primero viene la moralista, luego la federal, luego la liberal y finalmente, y la que aquí yo diría nos convoca para estos efectos, la de 1833, que es la Constitución conservadora de Diego Portales. ¿Qué se conoció entonces en esos primeros años, en los albores de la República, el voto censitario? ¿Por qué se llama censitario? Se llama censitario porque se restringe el voto mediante un censo que determina que las personas tengan una cierta fortuna, ya sea en propiedades o en rentas. Y solo aquellos que cumplan con ese requisito pueden votar. ¿Y por qué? ¿Cómo explicaban eso, no? Bueno, lo explicaban de la siguiente manera. Primero, decían que aquellas personas que no tenían renta o propiedades no tenían independencia económica. En consecuencia, y podían ser manipulados por sus patrones. Ese era así lo disfrazaban, entonces. Esa era, digamos, la excusa. Y otra, más general, era que se suponía que el pueblo no tenía educación política, o como se llamaba en la época, virtudes cívicas. En consecuencia, era dejar el voto en manos de un montón de irresponsables
Entonces se debía restringir y luego ir ampliándose paulatinamente. O sea, eran para estos borrachos pobres, no era demasiada responsabilidad, ¿no? Exacto, para la República. Estamos hablando de hombres, porque las mujeres faltan. Bueno, eso es lo todavía. primero. O sea, el voto es restringido económicamente. Luego, solo hombres. ¿Ya? Luego, la edad, mayores de 21 y mayores de 25 para los solteros. ¿Ya? Y además debía saber leer y escribir. Y además una serie de exigencias un poco extrañas como morales, por ejemplo, elevado patriotismo, ¿no? Y cosas así que hacían que las llamadas juntas calificadoras, donde se inscribían los votantes, pudieran determinar quiénes cumplían o no con esos requisitos. Sí, Y estas juntas estaban manejadas por el gobierno. A través de los gobiernos locales. Esa es la corrupción, entonces existía... Entre otras varias, digamos. Hay una más institucional que es esta del gobierno, que durante todo el siglo XIX, yo diría que hasta la Guerra Civil de 1891, se le denominó el gran elector. Porque el gobierno, a través de los gobiernos regionales, provinciales y municipales, controlaba estas juntas inscriptoras. Perfecto. Entonces, de esa manera, las órdenes que emanaban desde el Ministerio del Interior llegaban hasta el último sucucho del país para ver quiénes entraban o no en la votación. Oye, estamos pensando entonces que los que elegían los presidentes en esa época eran un puñado de personas y muy restringido entonces. Sí, por supuesto. Se fue ampliando paulatinamente y yo diría que ese es el lado virtuoso de esta historia, porque a través, por supuesto, de una pugna política que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX y luego del XX, todos aquellos sectores que estaban fuera de la actividad pública, las mujeres, por ejemplo, y todos estos otros que no tenían plata, que no cumplían la edad, etcétera, se organizaron de manera de poder acceder a ello. Y así tenemos un recorrido en el cual, por un lado, se va abriendo el universo de votantes, o sea, se está profundizando la democracia en el país, y por otro lado, se van haciendo más honestas, limpias y transparentes las elecciones. Y esas luchas van paralelas, ¿no? Van al mismo tiempo. Entonces, de esa manera se empiezan cada vez a incluir a más habitantes dentro de esta ciudadanía activa, hasta llegar, diría yo, a la más amplia de la vieja república, por así decirlo, que es la elección parlamentaria de 1973. Tras una última reforma del año 70 con Frei Montalva, que rebaja la edad de 21 a 18 y elimina el requisito de saber leer y escribir. Entonces, ¿Recién el 1970, recién. Mira, recién. ¿en la del 70? O sea, en la elección presidencial. No alcanza a usarse en la presidencial. O sea, en la parlamentaria del 73. En la parlamentaria del 73. Y esa es la elección con la mayor participación de nuestra historia, hasta luego el plebiscito del 88. Y fue dos bloques, porque la DC fue unida con la derecha en esa elección parlamentaria y la UP fue aparte. La Confederación Democrática, que se llamaban esos niños, ¿no? Entre la DC y la derecha contra la UP. Así fue. Entonces, ahí hay un desarrollo, diría, de la historia política chilena, en la cual el padrón electoral y la limpieza de las elecciones se va abriendo por presión ciudadana hasta llegar, diría yo, a esa culminación. Ya volvamos. Vamos para atrás. Sí. 200 años. Estamos en los albores nuevamente. ¿Hay personajes clave o anécdotas que sirven para ilustrar este proceso? Cuéntame la de J. Becci, por ejemplo. Bueno, mira, ahí los casos son graciosos. Resulta que además de estas restricciones formales, había otras de hecho, que tenían que ver con impedir que los votantes opositores llegaran a la urna. Y, por otro lado, acarrear a votantes proclives al candidato de gobierno. Y eso producía situaciones bien bochornosas, ¿no? Por ejemplo, mira, había toda una organización y tenían nombres, eran muy curiosos. Por ejemplo, estaban los llamados apretadores. Y los apretadores eran sujetos que estaban instalados alrededor de los locales de votación, que además eran espacios abiertos, lo que permitía bien poco control, ¿no? Era bien chacriento el momento electoral, que por un lado apretaban a los opositores y permitían el paso de los adherentes al gobierno. Está bueno lo que tú contás, Gonzalo, porque hay que imaginarse el momento. No estamos hablando de una urna con una cajita cerrada como ahora, secreto, que tú vas y nadie ve lo que estás votando, no. Sino que estos apretadores te dicen, ay, Gonzalo, venga para acá, a ver, quiero que va a votar usted. No, y ya te tenían cachado, porque además, sobre todo en provincia, se conocía más o menos quiénes eran partidarios de tal o cual candidato. Entonces ya los tenían sapeados, ¿no? Había otros que estaban encargados de captar votantes para comprarles el voto. Había otros que estaban en un local pagando las lucas. Y mira lo curioso que ocurría. Durante largo tiempo, casi todo el siglo XIX, las elecciones
presidenciales se hacían en 2 días. Ya. Entonces, cuando ya se terminaba el primer día de votación, había más o menos una idea de cómo iban los votos. En consecuencia, los recursos financieros y humanos eran enviados a donde se estaba perdiendo y se dejaba más tranquilo donde se iba ganando, y el precio del voto variaba según si te iba bien o mal. Entrar al mercado. Exacto. Entonces había una especie de especulación con el voto. Increíble. Si vais perdiendo, el voto subía. Si vais ganando, el voto bajaba. Entonces los sectores populares en ocasiones veían las elecciones como una ocasión de tener entradas de dinero. Porque lo podían vender. Y eso fue todo el siglo XIX, ¿eh? Todo el siglo XIX y también parte del XX. Mira, es tanto así que para la elección, ya del siglo XX, 1938, Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, uno de los lemas de la elección del Frente Popular decía: vende tu voto, pero vota Frente Popular. O sea, ya había conciencia que los sectores populares hacían lo mismo. O sea, lo que la izquierda intenta, sobre todo a partir del siglo XX, con el surgimiento del movimiento obrero y de los partidos populares, es educar y crear conciencia política en los sectores populares para que voten por sus candidatos y no vendan el voto. O sea, si nace el llamado clientelismo que se conoce hasta el día de hoy. O sea, durante toda esa época. Lo que pasa es que por un lado el gobierno, y luego de la Guerra Civil del 91, los partidos políticos, porque el presidente queda bien supeditado al Parlamento, entonces ahí los partidos políticos quedan sobre el presidente, hacían toda clase de maniobras para que las sucesivas reformas que iban abriendo el espacio de votación y también haciendo más limpio y más legítimo el proceso, buscaban alguna manera, ¿cierto?, de manipularlo. Perfecto. ¿Y J. Beche entonces qué? Bueno, J. Beche relata que en una elección en Vallenar, él siendo candidato a diputado por el Partido Liberal, Pipiolo, va a... Gran intelectual liberal chileno, J. Beche. Exacto, que es antepasado mío, J. Beche. No te puedo creer. Ay, ¿por qué lado? Porque por los dos, bueno, por mi viejo. Oye, ¿te parecía un poco a tu... ¿Tú creí? Me dejo unos bigotes así. Igual, mira. No. Un gran cronista y muy gracioso, época. muy divertido. Sí. Y en esa época él fue partidario, candidato a diputado, y fue al lugar de la elección justamente para evitar todos estos chanchullos. Y grupos también de sus adherentes lo acompañan y ven que en un momento bajan de las sierras de Vallenar grupos de indígenas a quienes el gobierno los había amenazado de que si no votaban por el candidato de gobierno, les iban a quitar las tierras. Y los inscriben de manera irregular, porque por supuesto ellos no cumplían con los requisitos de renta, ni en muchos casos de saber leer y escribir. Y los hacían pasar por votantes falsos. Y se arma una pendencia, ¿no? alrededor del lugar de votación entre los partidarios de J. Beche y los partidarios del gobierno. Y termina en una gran pelea con las urnas tiradas por el suelo para impedir estos votos, claro, porque digamos, falsos. Por ejemplo, ya supongamos que yo no tengo derecho a votar, no tengo censo, no tengo nada. ¿Pero qué? ¿Te dan un carnet? Porque yo igual podría llegar y decir, no, si yo estoy inscrito, había registro electoral, había tribunal, eso además tricel. Era súper irregular. Primero, las inscripciones para votar, o sea, lo que ahora son los registros electorales, se hacían en cada votación. O sea, ahora hay inscripción automática. Pero si tú te inscribes en los registros electorales, quedas inscrito para toda tu vida. A menos que tú hagas cambio de donde vives y donde votas o te mueras, ¿no? En este caso había que inscribirse para cada elección. Y con muchos meses de anticipación y mediante voto indirecto, como las elecciones norteamericanas. ¿No? Entonces te daban una papeleta que se llamaba o calificación. Y esa se podía perder fácilmente, ¿no? O se la quedaba la autoridad correspondiente y ahí ponía con quiénes debíais votar. Y luego tú ibas al local de votación, previamente eleccionado, con el voto listo. Y tú mostrabas la papeleta, te pasaban el voto, ibas al lugar de votación, te lo metías al bolsillo, sacabas el voto ya marcado, lo metías en la urna y luego ibas al lugar con el voto que te habían dado para probar que habías cumplido con el engaño, con el fraude, y ahí te pagaban. Oye, más manipulado que una marraqueta la cuestión entonces, para llegar a hacerlo. Sí, no. Amasado hasta todo el rato. Era bien descarado. Oye, ¿me pueden poner de nuevo la foto de J. Beche, señor director, nuevamente? Que yo estoy impresionado con tu ancestro. ¿Y por qué? ¿Ancestro tuyo de qué lado? De mi papá. Él su segundo apellido Vallejo. Pero si ese es tu look, mira. ¿Tú creí? Acá, mira.
Ese tiene que ser el look de don Gonzalo Peralta. ¡Ah, notable! Súper flaco y bueno. José Joaquín. Oye, otro hito por el estilo, conversábamos que era de Vicuña Maquena, ¿no? Y todo lo que ocurre hacia el fines del siglo XIX también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que producto de estas presiones de los sectores que quedaban fuera de las elecciones, piensa que desde la Constitución del 33 hasta la década de 1870, todos los candidatos de gobierno son elegidos y tienen mayoría parlamentaria durante todo el periodo. Tenía su buenos bigotes Vicuña Maquena. No, su mujer, Victoria Subercaseaux, bueno, además Vicuña Maquena era muy prolífico autor, entonces decía, mi Benjamín mete los bigotes en un tintero, sacude la cabeza y saca un libro. como las morsas esas. Claro, ¿no? bigotes, pero así y escribía, ¿no? Bueno, volviendo a este asunto, en 1874 los sectores liberales llegan al gobierno y hacen una reforma electoral que instaura lo que se llamó el voto universal. Con Aníbal Pinto estamos allá, ¿no? Antes de Aníbal Pinto, Federico Errázuriz Zañartu. El primer presidente liberal de nuestra historia. Y esta reforma electoral instaura... Aníbal Pinto, Santa María. Correcto, son los y Balmaceda. Balmaceda, que termina el periodo liberal. Ese, sí. Y la reforma instaura lo que en esa época se llamaba voto universal. Y que decía lo siguiente, que aquellos que sepan leer y escribir se asume que tienen suficiente renta. Entonces se elimina la exigencia censitaria. Pero al decir voto universal, a todos aquellos ciudadanos que sepan leer y escribir se presume renta, se elimina lo de renta, pero bueno, ¿y las mujeres? Claro. ¿Qué pasa con las mujeres? Entonces hay algunas mujeres que dicen, bueno, nosotros interpretamos que decir ciudadanos está diciendo un genérico, no que sean hombres. En consecuencia, nosotros también podemos. Y fueron mujeres a inscribirse. Y ahí la clase política se espanta, ¿no? Entonces hay una nueva reforma electoral donde dice con exclusión de las mujeres. Mira, se puso expresamente. Estamos hablando de mujeres de la clase alta. De cualquier mujer que cumpliera con los requisitos. No, pero las que fueron a luchar. Clase alta y clase media, la naciente clase media. Ya comienza la clase media. Sí, porque son mujeres educadas, ilustradas ya. Entonces tienen intereses políticos. Aquí el rol de la masonería chilena ya se está haciendo parte, ¿no?, de este movimiento liberal. Sí, claro. Se había creado con los radicales. Con los radicalismos, básicamente. Sí. Bueno, ellos están pugnando por esto mismo, ¿no? Por abrir el padrón electoral para poder llegar al gobierno. Entonces, tras esta reforma de 1874, vienen elecciones presidenciales del 76, 2 años después, y ahí se presenta Vicuña Maquena como candidato de un partido que él crea que se llama Liberal Democrático, o sea, como la izquierda más o menos de la época. Y por primera vez, en vista de esta ampliación del padrón electoral, ya las elecciones no se dirimen solamente en los salones de la élite, donde se elaboran las listas y se las mandan a las autoridades locales para que acarreen a los votantes. Porque como se abre, ahora la cuestión ya está un poco más descontrolada. En consecuencia, él hace una gira para hacer propaganda a su candidatura a lo largo de todo el país, en ferrocarril, en tren. Y ¿Esa fue la primera gira entonces electoral, como la conocemos? Yo diría que sí. De Vicuña Maquena. Es la primera gira electoral, entre comillas, moderna. De hecho, en la época, en la prensa, le llamaban a los yanquis, por el sistema electoral norteamericano, que era mucho más avanzado y más abierto que el chileno. Entonces, él hace una campaña muy popular y con mucho arrastre, y que yo diría que es la primera de esa índole en nuestra historia, gracias a esa reforma previa. Mira qué interesante. Espérate, yo pensé que Vicuña Maquena se fue poniendo entonces más a la derecha con el tiempo. ¿O por qué esa época? ¿Qué diferencia hay entre él y Aníbal Pinto, por ejemplo, que era el contendor? Bueno, a ver, primero hay intereses personales, pero el liberalismo, por un lado, tenía una cuestión de mayor apertura en cuanto a las luchas contra la Iglesia Católica, a la libertad de prensa, por ejemplo, y estas reformas electorales. Pero por otro lado era muy clasista y terriblemente antiindígena. O sea, Vicuña Maquena, uno de los grandes impulsores de la invasión de la Araucanía. Entonces diríamos que esos son los pecados del liberalismo. Y, por supuesto, una élite económica detrás. Y se batía de abuelo. Claro. Sí, pues, sí. Si había una pelea ahí, balazo nomás. No, por supuesto, claro, al campo del honor. Oye, y entonces, qué interesante eso, se hace la reforma entonces 1874, pero las mujeres expresamente se las deja fuera. Claro, porque como las mujeres, como no se decía, mira, era tal el nivel
de, por así decirlo, el sentido común, entre comillas, de que las mujeres no votaban, que cuando se hace esa reforma electoral ni siquiera se considera que deba mencionarse que ellas no van, porque todos sabemos que no van, ¿no? Si las mujeres eran consideradas menores de edad perpetua, ¿no? Perfecto. En consecuencia, cuando algunas mujeres dicen, bueno, aquí no está especificado, nosotros podemos votar porque también somos ciudadanos, ¿no? Bueno, agregan. O sea, esta compra de votos siguió después la República Parlamentaria. No, por supuesto, sí. De hecho, la República Parlamentaria fue aún peor porque hay una nueva reforma que hace que la administración y el control de las votaciones pasen a las municipalidades. Con lo cual se creía que iba a haber una mayor descentralización. Eso es efectivo, porque con el triunfo del Parlamento se le quita atribuciones al presidente de la República, o sea, al Ejecutivo, al gobierno central, y se la reparte el Parlamento, ¿no? Bueno, y el Parlamento controlaba los municipios. Entonces ahora el control no es del presidente, sino que es de la élite oligárquica instalada en el Congreso. Entonces al final es más o menos lo mismo. Y hacen los mismos chanchullos que estábamos conversando ahora, más las encerronas, que eso es también la encerrona. Ese trabajo la encerrona. La encerrona. Eran matones finalmente eso. No, pero la encerrona tenía un lado, digamos, amargo y otro dulce, ¿no? El lado amargo es que efectivamente agarraban a los sujetos que iban a votar en contra del partidario que los encerradores estaban, digamos, acosando para evitar que fueran a votar. Pero los encerraban en una situación de bastante jolgorio, ¿no? Porque le ponían comida, le ponían copete y también chiquillas, ¿no? Entonces, durante la jornada electoral, permanecía ahí encerrado así como en un bulín, ¿no? No todo era garrota, entonces. Claro, y ahí le daban a la zamacueca, ¿no? Hasta que terminaba la jornada electoral y salían todos bien curados, ¿no? Bien comidos y bien saciados en todo sentido, y sin haber votado. Y antes de saltar al siglo XX, hablar también que en esta segunda mitad del siglo XIX se desarrolla mucho el periodismo en Chile. Sí, efectivamente. Y eso también nos distingue dentro de otras repúblicas latinoamericanas. De todo tipo, ¿no? El periodismo trinchera, el periodismo intelectual, la sátira política también como tal. Con Vicuña Maquena llega a un punto más álgido, ¿no? Las caricaturas, por ejemplo, Vicuña Maquena, siempre chico gordo con los bigotes grandes, lo dibujaban, ¿no? Bueno, en ese sentido, este sistema electoral, que era, por un lado, formal. Mira, disculpa, ahí tenemos acá. Claro, esas son las de Rafael Allende. O sea, era un caricaturista de la época, ahí está. Claro, mira, y viene... Esto es bien vanguardista porque está hablando de los tres, una cosa media bíblica esto, ¿no? Claro, es que estos son los diarios satíricos de un periodista muy fascinante que se llamaba Juan Rafael Allende, que tenía, yo diría que es como el antecedente de la prensa política satírica tipo Topace, ¿no? O después lo que sería un poco el Clinic también, a su manera, y que era furibundo antioligarca y anticlerical. Entonces se reía de los ricos y de los curas. Y todo el tiempo le estaban cerrando los diarios y él después fundaba otro con otro nombre. Y se lo cerraban y fundaba otro. Oye, y así se la llevaba. ¿Qué tipazo ese? No, es muy fascinante. Juan Rafael Allende. Juan Rafael Allende. Él tiene un libro de memorias que se llama Memorias de un perro escritas por su propia pata. Y es muy entretenido y ahí cuenta todas estas cuestiones. No tenía idea. Es súper entretenido. Porque claro, esos dibujos que acabamos de ver, estamos hablando del siglo XIX. Fin del siglo XIX. Hacer eso en un Chile de ese año era para que se valiente, ¿no? No, se la llevaba preso, para la guerra civil casi lo matan, ¿no? Lo querían ahorcar. Y bueno, y las clases populares se volvían locas comprando los diarios Juan Rafael Allende porque además, como tenían caricaturas, ilustraciones y había mucho analfabetismo, era a través de las ilustraciones. ¿Y esta Allende tiene relación con Allende Padín, después con el presidente Allende? En fin, que yo sepa no. Perfecto. No. Oye, y estas sátiras del señor Allende, tenemos ahí otra, muchos de estos terminan exiliados, ¿no? Sí, claro. Bueno, Bilbao le pasó muchos de los que luchaban contra la oligarquía, contra la iglesia. Bueno, en ese sentido, este mismo proceso que estamos viendo de la ampliación y profundización y democratización de Chile a través del voto, también se produce a través de la prensa. Yo diría que en ese sentido, la historia de Chile ha sido una historia muy formal y de avances democráticos a través de la reforma. ¿no? De consecutivas reformas políticas con luchas a veces sangrientas, ¿no? O sea, mi amigo el abogado Ernesto Barros dice que las constituciones no se escriben con tinta, sino que se escriben con sangre, ¿no? Que es una frase bien dura, pero yo creo que bien cierta. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Esta que estamos haciendo ahora. Claro. Entonces, en ese sentido ha sido una lucha ya secular, ¿no?
por abrir los canales de participación y ampliar Qué buena frase la esa, ciudadanía. ¿Quién te la dijo esa? Ernesto Barros. Ernesto Barros, le mandaba un gran saludo porque es una gran frase. No, se escriben con sangre las constituciones. Yo se la he copiado descaradamente. Charly García, hay que robar con estilo. Sí, robar es natural. Otra gran frase histórica. Oye, pasémonos al siglo XX, a los albores, claro. ¿no? Sí. Y estas guerras falsas, ¿de qué se...? Esto es la guerra falsa de Ladislao. La guerra de Ladislao, bueno, eso es muy alucinante. ¿Ya? Una de las elecciones más importantes y más dramáticas de nuestra historia fue la elección de 1920, que es la elección de Arturo Alessandri Palma, que es un candidato reformista, incluso muchos lo consideran un revolucionario, que venía a terminar con el régimen parlamentario oligárquico. Y venía con esa intención y en buena medida lo hizo. Entonces, cuando, producto de todas estas sucesivas reformas, y una que hubo en 1915, muy poquito antes de la elección del 20, que tuvo mayor control sobre las inscripciones en los registros electorales, que impedían que el gobierno manipulara a quienes votaban o no, y permitió que las elecciones fueran más limpias. Bueno, Arturo Alessandri gana la elección indirecta, al estilo Trump-Biden, ¿no? Pero la diferencia es muy menor. Pero disculpa, ¿por qué indirecta? ¿Qué se elegía? Es indirecta porque los votantes elegían electores, grandes electores. Exactamente igual que Estados Unidos. Exactamente igual que Estados Unidos, los cuales a su vez se sumaban. Entonces tu voto no iba directamente a una estadística, sino que tú elegías a un intermediario. Y eso permitía el statu quo, mantener más. O sea, mientras más engorrosa, compleja sea una elección, más posibilidades hay de fraude. Eso es una ley, diría yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas movidas raras permitían la intervención, ¿no? Además, disculpa, porque estamos hablando ya de un Chile donde las clases populares se están manifestando, el movimiento obrero se está consolidando. Sí, efectivamente, así es. Entonces hay una gran presión popular, ciudadana, por terminar con este tipo de chanchullos, ¿no? Y aquí se regula aquello. Y bueno, para la elección de Arturo Alessandri sale elegido y como la diferencia es muy menor, la ley dice que esto lo debe dirimir el Congreso. Y pasan varios meses entre que se gana Alessandri y se le proclama. Una serie de asuntos que es largo contar, es bien enredado. ¿Y el otro quién era? ¿El otro que está esperando? Ese es Barros Borgoño. Barros Borgoño. A quien Alessandri le bajó el moño, como decía los cánticos de la época. Bueno, el asunto es que entre medio el gobierno, que estaba bajo Juan Luis Sanfuente, el último presidente de la oligarquía parlamentaria, se entera que en Santiago Arturo Alessandri tiene gran apoyo y que también tiene gran apoyo del ejército. Cosa rara en la época. ¿Por qué? Porque al ejército han entrado las clases medias, que apoyan estas reformas. Entonces, esto alarma al gobierno en este momento que es muy delicado, con gran agitación política, se pelea en los salones y también en la calle, ¿no? Y llega la noticia de que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado, cosa que en aquellos años era casi cotidiano, ¿no? Claro, era como un lugar común de la política latinoamericana. Y bueno, la nueva gobierno militar boliviano, entre los motivos que argumenta para este golpe es la recuperación del litoral arrebatado por Chile, la provincia de Antofagasta. Otro tópico, digamos, de la política latinoamericana. Bueno, ¿qué hace el gobierno de Sanfuentes? Dice invasión boliviana. Nos van a invadir, hay guerra en el norte. ¿Se inventan? Se inventan una guerra por el ministro de Defensa, que se llama Ladislao Errázuriz, por eso la guerra de Ladislao. Y hace discursos públicos donde dice que se viene la guerra y hay que movilizar al ejército y a la ciudadanía a defender la patria de la invasión altiplánica, ¿no? Y de esa manera saca a los militares de Santiago y los manda a la frontera norte, en Tacna, en esa época. ¿Y qué pasa con esto? La Federación de Estudiantes, la FECH, en esa época recientemente fundada, denuncia el chanchullo. Dice, esto es un invento, no hay ninguna invasión. Mira la FECH. Claro, sí, ya muy movido. Nos quieren engañar para manipular el resultado de la elección. Bueno, el gobierno acusa a la FECH de ser un nido de anarquistas antipatriotas vendidos al oro peruano. Claro. Y aleona a una manifestación pública patriotera frente a los balcones de la Moneda para que asalten la sede de la FECH. O sea, los patriotas ya se manifestaron. No, y en ese ámbito, ¿no? en esa coyuntura, digamos, como que se viene la invasión. No hay que olvidar que la Guerra del Pacífico no había sido hace tanto tiempo y todavía eso estaba muy vivo, ¿no? Y la prensa de gobierno se larga detrás a, digamos, respaldar este invento. Y la turba asalta la FECH, la destruye, quema la biblioteca,
Ah, sí. Incluso, ¿La fecha estaba en la Casa Central? No, estaba en un salón espléndido en Ahumada, que era el barrio elegante de la época, y esa plata la habían conseguido por medio de las fiestas de la primavera, que era una celebración con la cual conseguían mucho dinero. Y esa era la excusa de que estaban vendidos al oro peruano, como si fueran los incas, ¿no? Que sacaban oro de no sé dónde. Y bueno, destruyen la sede. Y estos infames destruyen un piano y se ponían colgando acá una tecla del piano como si fuera una medalla por el asalto y destrucción de la fecha. Bueno, este tiene un final que es realmente grotesco. Resulta que llevar tanto militar a Tacna empieza a provocar situaciones muy complejas con la población local, femenina en gran cantidad. Hay acusaciones de violaciones de mujeres. Entonces el gobierno dice esto hay que controlarlo, además que se quería ganar Tacna para Chile, entonces esto es muy escandaloso. Y bueno, y Perú me imagino que también se puso nervioso porque Tacna, Lima... No, claro, es una situación internacional muy delicada con la cual el gobierno de Sanfuentes juega de forma muy irresponsable. Entonces, ¿qué hacen? Llevan prostitutas de la zona central a Tacna para organizar prostíbulos regentados por el ejército, donde los militares, los soldados, los reclutas puedan ir a desahogarse en vez de atacar a la población local. O sea, el ejército chileno fue chulo. O sea, en esos términos momento, sí. De hecho, los relatos dicen que en los regimientos se hacían los exámenes médicos, luego se les entregaba una papeleta y se les llevaba formados. Y el encargado del prostíbulo era un teniente con una tropa que controlaba el orden y que incluso, ya como riéndose, veía el repertorio musical, ¿no? O sea, y esto es lo que permite, ya como cierre de toda esta historia tan loca, la novela Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, está basado en esta historia. No te puedo creer, claro. Sí, Vargas Llosa es de Arequipa, la señorita de Tacna tenía mucha vinculación con Tacna y conocía todas estas historias. Entonces la adapta a la historia peruana y lo manda a la Amazona con este Pantaleón Pantoja, pero todo esto es producto de una manipulación electoral, ¿no? De la élite oligárquica para impedir que Arturo Alessandri llegue al poder. Perfecto. Oye, hay una, para terminar, nos quedan 5 minutos, ¿verdad? En el caso, qué entretenido esto. Hay una señora que se llama María de la Cruz Toledo, que se llamaba la heroína chilena contra la corrupción, ¿no? Ya, sí. Hablemos, ¿quién es ella? Bueno, María de la Cruz es un personaje bien curioso. Ella es algo así como la Evita chilena. Ella era muy admiradora de Perón y apoya a Ibáñez en su segunda candidatura en los años 50, que era como una especie de Perón a la chilena. Sin embargo, Ibáñez nunca tuvo mucho carisma, ¿no? Era un tipo serio, bastante fome. Entonces, la María, hablando, perdón, ¿de qué época? La elección de 1952. 1952, ya. Justo antes de la elección, ella es elegida, para la elección del 52 es la primera mujer senadora de la historia de Chile. Y además acompaña a Ibáñez en sus giras electorales y era ella la que hablaba, porque era muy vehemente. Es más conservadora, entonces. Es que Ibáñez es una cosa rara, porque para Ibáñez incluso votaron sectores socialistas. Perfecto. Una cuestión como antipartidos, yo diría, el segundo gobierno, más que de derecha. Una cuestión media rara. Dictador. Sí, claro, pero es un personaje que podemos hablar mucho, yo creo que en otro momento, porque hay harto que sacar. Pero Ibáñez es un personaje bien curioso. Entonces ella funda un partido femenino de Chile, y es la primera senadora y es impulsora del triunfo de Ibáñez el año 52, que es la primera elección de nuestra historia en la que votan las mujeres. ¿No? Entonces, en ese sentido, ella penetra en un mundo de hombres de manera muy valiente y, bueno, perturba mucho a los varones, ¿no? en el Congreso, a tal grado que le inventan de que ella está metida en una especie de estafa de importación de joyas y relojes de Argentina, de que está financiada con lucas de los peronistas. O sea, entonces, es como traición a la patria. Precursor de las redes sociales, le inventaron una fake. Unas irregularidades y eso provoca que sea desaforada y la sacan del Senado y finalmente el juicio concluye de que no había tal. Sin embargo, se la cocinaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una precursora de la inserción de las mujeres en la política chilena como primera senadora, como impulsora de una candidatura para la primera votación de las mujeres en Chile en presidenciales y como víctima del machismo en el Congreso. Entonces de María de la Cruz Toledo, ¿no? Sí, gran personaje. Muy polémico también. Sí, ¿y cómo termina la historia? No, ella después se sale de la política, lamentablemente. Se queda hasta arriba con la política. Sí, de ahí no siguió. Sí.
Oye, interesante más porque recordemos que en esa época lo que se oponían al voto femenino era la izquierda, ¿no? Que siempre pensó que el voto femenino era más conservador, que realmente fue así, ¿no? O sea, más o menos, a ver, la izquierda suponía que las mujeres votaban conservadoras por una cosa que venía del siglo XIX, de la relación de las mujeres con la Iglesia Católica. Claro. No, pero me refiero a las sucesivas votaciones, pensando en la de Frey y incluso en la de Allende, el voto femenino no era más bien de izquierda, era más bien de la DC. Yo diría que un poquito, porque se dice que la elección de Ibáñez se debió a las mujeres. Yo creo que eso no es tan así. La elección de Ibáñez se debió al desprestigio absoluto del sistema de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y que sale este candidato como outsider, ¿no? Pero sí, la izquierda resistía mucho el voto femenino y también resistía mucho terminar con la restricción de que no voten los analfabetos. ¿Por qué? Porque los analfabetos estaban en el campo, que era el voto conservador. Ah, mira, qué interesante. Entonces, en ese sentido, la izquierda tiene sus pecadillos también en cuanto a esta lucha por ampliar el derecho a voto y la democratización de la sociedad chilena. Interesante cómo entra la mujer. Y, o sea, se le debe mucho a la democracia a esta mujer primera senadora en la historia de Chile. Sí, efectivamente. Y su pelea, ¿no? Sí, no, es una mujer muy aguerrida. Sigamos hablando la próxima semana entonces, está buena esta ahí. Ya, la Historia Nacional de la Infamia. Me gusta el nombre porque... No, sí, pega. Gonzalo, abrazo grande. Todos los lunes, igual. Profesor, clases con el profesor. Telemáticas. Muy bien. Y nos vemos. Chao, Gonzalo. Chao, chao. Conversaciones necesarias desde acá, desde el escenario del poder, por Vía X, por la libre expresión, en esto disponible. Nos encontramos. Chao.